Para ir comenzando, estamos justamente en el marco, venís de una actividad que tiene que ver con eso, una semana picante, chivo, en lo que tiene que ver con lo cultural, lo social, el folclore, si se quiere, de Rosario, que es este encuentro de los clubes rosarinos en una cancha de fútbol, ¿no? El clásico. Y la actividad que contamos es una actividad que la armamos con mi compañero Fabricio Fiati, del bloque de Arriba Rosario. Bueno, también estuvieron presentes las autoridades del Consejo, la presidenta María Eugenia Smuck, que forma parte de nuestro bloque, Nadia Malevi, que también es parte de nuestro bloque, y extendimos la invitación al resto de los concejales. ¿Y por qué lo hicimos? Porque pensamos que la institución más democrática que tiene la ciudad, que es el Consejo Municipal, tiene que contribuir con unos pocos minutos apenas, 45 minutos habrán sido, a darle un mensaje a la sociedad de que lo que queremos marcar es que necesitamos vivir en paz. Ya la ciudad está atravesada por la violencia, sí, a través de distintos factores que expresan esa violencia. Algunos son factores que tienen que ver con el crimen organizado, con la narcocriminalidad. Hay una dimensión económica de todo eso sobre la cual trabaja el intendente, que ya anunció en su discurso de apertura de sesiones que va a esforzarse la municipalidad con nuevas herramientas por controlar los activos que a veces van a las inversiones, ¿no? Eso es, y esta pequeña digresión tiene que ver con esa parte. La violencia también es una violencia que se ejerce desde lo económico, sí, desde el poderío de lo económico, ¿no? Y cuando se trata de dinero que proviene de la ilegalidad. Nuestra idea fue juntar a los presidentes de los clubes, reunirnos, conversar unos minutos, entender que esto es parte de todos, es parte de la vida de todos, de la identidad de todos, ser hincha, ser socio, como es mi caso y el de muchos y muchas de un club de Rosario, es también rendirle un tributo a tu propia identidad, porque son las historias que escuchaste de chico, las primeras veces que pisaste la cancha, es tu abuelo, es tu viejo, es tu vieja, es tu hermana. Estoy hablando de mi familia, pero cada uno puede reproducir esto en la familia que tenga y con quien le haya tocado. A veces es un tío, a veces son los primos, a veces son los amigos con los que creces en tu infancia y en la adolescencia, cuando te escapás a ver, porque en ese momento se podía, hablo por mí, ¿no? Te escapás a ver el partido cuando te toca de visitante. Bueno, queremos que eso vuelva. Y me parece que dedicarle unos minutos a esto, para darle un gesto a la ciudadanía, no está mal. Todo el mundo hizo un alto en sus agendas, sobre todo los dirigentes deportivos. Los dos vinieron, los dos de muy buena gana y con ganas de sumarse y de aportar con este gesto. Y bueno, ojalá se traduzca el domingo en un partido que, más allá de lo deportivo, no deje, entre comillas, heridos, ¿no? Emocionales, si alguno de los dos gana. Porque si no, vamos a terminar en una ciudad que ya no puede llevar los hinchas visitantes a la cancha del otro. Sí. Ya no puede ganar tranquilo, porque el que pierde está mal, y no puede ser eso algo que provoque más violencia, porque, como te decía cuando arrancamos a hablar, la ciudad ya está atravesada por la violencia. Entonces los dirigentes deportivos y políticos tienen que estar a la altura de algo superior, superador. Sin dejar de lado su pasión, tienen que estar a la altura de algo superador. Y esa es la idea con la cual armamos esta actividad. Más con el clásico rosarino, que es como no solamente una cuestión cultural, como decía antes, y un símbolo de la ciudad, sino que también tiene como con esto de la violencia y demás, una estigmatización, podríamos decir, en la sociedad a nivel nacional. Digo, el mundo te dice, se viene el clásico rosarino, ¿cómo lo viven? Pasan cosas en el clásico rosarino. Tiene como esa cuestión también. Sí, claro, con muchos nervios se vive. Y no tendría por qué ser así. Mira, en lo personal, y algunas de las personas con las que me ha tocado hablar sienten lo mismo, colegas, no sé, hasta algunos dirigentes se atreven a expresar esto. Habría que jugar como 10 clásicos al año. Así lo naturalizamos, nos dejamos de hacer. Obviamente la estadística, el conteo de los partidos, quién ganó más, quién ganó menos, cómo vienen los últimos años, qué pasó en décadas pasadas y qué sé yo, eso va a seguir existiendo. Pero me parece que si multiplicamos los encuentros y podemos hacer más de 2, porque antes había 4, 5 o 6 al año, porque estaban los torneos de verano. Claro. Y era todo, por lo menos el recuerdo que yo tengo, ¿no? Se ponía picante la cosa, se picó y no es cebolla, como dicen hoy en día, pero había una costumbre que eso pasara y se fue perdiendo. Y ya no tenemos, me parece que estamos cada vez más lejos, ya no tenemos los visitantes, jugamos 2 veces al año. Si no se juega por X motivo, mejor.
Si se empata, mejor, te lo dicen los presidentes de los dos clubes, muchas veces. No es que lo hayan dicho hoy, pero yo lo escuché mucho en charlas privadas de decir, te firmo el empate. Claro. Y lo he escuchado de los dos lados, ¿no? Sí. Después que públicamente no lo quiera admitir, también habla de eso, de lo separados que estamos, de lo alejados que estamos y lo difícil que es eso si pensamos en una ciudad que quiere vivir en paz. La política, por supuesto, no es algo que atraviesa también al fútbol. Digo, los dirigentes de alguna manera son figuras políticas dentro de los clubes tienen su discusión interna política, Así tienen es. agrupaciones y demás, y también hay políticos como vos que sos hincha para el que no sabe, no creo que no haya algún rosarino que no sepa que Ciro Seiza es de Newell y que debe haber, creo que si no me equivoco, creo que Norma López es canalla, Sí. no sé, Tenés bueno, obviamente al margen de Aldo Poi, Norma Aldo, tenés Aldo y la Chancha Cosoni, que es ¿no? la Que ya Chancha sabemos. es, sí. Uno por Central y uno por Ñol, los dos son exjugadores, Sí, ex sí. ídolos deportivos, con grandes logros en ambos casos. Tenés a Norma López, que es de Central, Susana Rueda es de Central, Nadia Malevi, mi compañera, es de Newell's, Mónica Ferrero, compañera del bloque, es de Newell's, Martín Rosúa, que es de Cambiemos, de Juntos por el Cambio, de ese bloque, es de Newell's también, Anita Martínez es de Central, está bastante repartido. Julia Irigoitía es de Central, te tengo que decir, Marcelo Meña es de Newell's, bueno, está repartido, hay algunos hinchas que son de Boca, de River, Sí. son casos Pasa. de hinchas que son políticos hoy, en Rosario, hace 40 años, 30 años que viven acá, pero la realidad es que vinieron de jóvenes, a lo mejor de algún otro pueblo, entonces Claro. son hinchas de otros clubes, pero la realidad es que eso también expresa un poco lo que es la rosarinidad, Sí. ¿no? Que la mayoría de los concejales sean o de Newell's o de Central, habla un poco de la rosarinidad y del orgullo que nos da ser rosarinos también. Y esto trasciende los clubes, ¿no? El que es de Central le dará orgullo ser de Central, el que es de Newell's, a nosotros nos da orgullo ser de Newell's, ¿no? Socios, en mi caso, como tantos otros que se han sumado y que le dan vida a las instituciones. Por eso vos decías, los dirigentes hacen política dentro de los clubes. La verdad que sí. Y yo quiero aprovechar este espacio para decirle a la gente, a los ciudadanos en general, que los que se deciden a ser dirigentes deportivos no llevan vidas cómodas, llevan vidas incómodas, porque la gestión en lo deportivo es muy ingrata y depende de imponderables que se dan dentro de un partido que se juega durante 90 minutos. Sí. Y eso, la síntesis perfecta de eso, de la ingrata que es esa tarea, es el clásico, Sí. en donde a los dos los paran por la calle, a los dos les dicen, vos el domingo tenés que ganar. O sea, no hay alternativa, te dicen tenés que ganar, no es, che, si podés ganar, considerando que podés no ganar, empatar o perder. No, vos el domingo tenés que ganar. Entonces, cuando algo nos impide razonar, es un obstáculo más para vivir en paz. Y creo que en esto dirigentes políticos como dirigentes deportivos tienen que ponerse a la altura de que tienen que liderar. Y el mensaje tiene que ser ese, tiene que ser superador. Y dejar de lado las hipocresías, ¿no? Es decir, si se viene y se participa de un acto como el que hoy armamos, de unos pocos minutos para transmitir un mensaje de paz, y después no hay que declarar en los medios en otro sentido, ¿no? Sí. O como hincha. Porque vos ocupás un lugar, ya dejaste de ser tan solo un hincha, un socio de un club, orgulloso de su club. También representás a un colectivo de personas. Sí. Y bueno, eso requiere, más que requerir, exige una madurez que en algún momento nos tiene que llegar. Sí, igual entre ustedes, digo, después del domingo, no te digo el lunes, pero por ahí el martes, el miércoles, cuando ya empiecen las reuniones de comisiones, Sí. depende de quién gane, hay una gastadita. Va a haber cargadas, no, pero eso ya es una lunes. cuestión cultural. Pero eso ya es lunes. Pero es parte de lo cultural y eso está aceptado. Sí, sí, eso, porque es en un marco de cordialidad y de ese sentir de que las cosas están bien igual. ¿Qué le vamos a hacer? Le pasa a todo el mundo en su trabajo, además, ¿no? Y este no deja de ser un trabajo importante y de mucha responsabilidad, pero no deja de ser un trabajo. Así que eso se vive así, Sí. con la naturalidad de ser ciudadanos. Porque lo que tiene de bueno una institución como el Consejo Municipal es que son ciudadanos, somos, ¿no? Ciudadanos todos, y a los concejales vos te los encontrás en el supermercado, haciendo Claro. las compras. Ayer hablábamos de eso yo estaba en el súper y me paró un muchacho que estaba ahí haciendo compras también y hablamos del partido y hablamos de la previa, que es del clásico, hablamos de los problemas de la ciudad. Se trata de eso y eso es lo bueno que tiene el Consejo. Es una institución democrática,
por excelencia la más democrática que tiene la ciudad por su representación, pero además es una organización, el Consejo, que hace que los concejales estén al alcance de la mano de cualquiera, ¿no? Que te los podés cruzar en cualquier momento y ahí es donde tenés que aprovechar para conversar, sacarte dudas y demás. Yo siempre voy dispuesto a eso a donde vaya. Con Pablo se habla de fútbol. Sí, es muy futbolero. De De otras cuestiones que vienen a hablar. Sí, no, siempre. Es imposible que con Pablo no surja una charla de fútbol en cualquier contexto, aunque sea un breve comentario. Es imposible, porque de verdad lo lleva a todos lados. Y a donde está y con quién está y habla. Y no importa si no es de la ciudad o de la provincia. Porque Pablo te va a saber el club del gobernador de Corrientes, sí, el que un día vino de visita a la municipalidad porque estaba en Rosario y charlaron de fútbol. Fue lo primero de lo que hablaron en algunos breves comentarios. Y bueno, eso habla también de la sencillez de la gente, ¿no? Y habla de no olvidarse de dónde venís, de no olvidarse de quién sos, y que a pesar de que estás en temas importantes, también sos un ser humano. Me gustó eso de no olvidarse de dónde venís, porque quería llegar a un punto de hablar de tu formación, de lo que hacías antes de llegar a desembocar en esto de la política, en desembocar en el Consejo Municipal. Digo, muchos años trabajando en la tele rosarina. Uh-huh. Y además de preguntarte que me cuentes esa experiencia, ¿qué de esa parte de la profesión se puede extrapolar hoy a la función pública, si se quiere, a la función política? Al margen del reconocimiento, por supuesto, que como me decía, la gente te cruza en el supermercado y te consulta, te charla. Sí, bueno, voy en orden como me lo preguntaste vos. Me formé en la Universidad Nacional de Rosario como comunicador social, licenciado en comunicación. Me recibí hace ya un largo rato. No digamos cuántos años. No, te lo puedo decir tranquilamente. Dejé el cursado, imagínate, terminé de cursar en el 2002, 2001, 2002, ahí fue. Y rendí la tesis unos años después, la tesina, que es la que te termina de certificar, digamos, de dar el título de licenciado en comunicación social. Y años después me especialicé en comunicación digital cuando todavía no había televisores inteligentes. O sea que imagínate, sí. Esto fue en 2009. Imagínate. Estaban surgiendo las redes sociales. Y Twitter y Facebook recién empezaban. Sí. Facebook no, llevaba unos cuantos años. Llevaba YouTube 4 o 5. Ya existía. YouTube existía porque es de 2004 o 2003. Facebook es de 2004 también. Y Twitter es de 2008. Así que fue muy interesante ver ese proceso y esa formación que te da la carrera, por lo menos la previa, ¿no?, a la de la especialización, que es el título de grado, te permite tomar contacto con materias como pensamiento sociológico, claro, análisis del discurso. Bueno, ahora tienen otros nombres porque cambió el programa de estudio, pero son herramientas que te van a servir y te sirven mucho. Sobre todo las teorías políticas, los seminarios, la sociología, la filosofía, todo eso te va preparando como para tener una mirada muy amplia de lo que te toque hacer como comunicador, entender algunos procesos sociales, históricos, y eso te da un caudal de conocimiento que a mí me parece interesante y que hoy día me sirve para esto que estoy haciendo. Y el hecho de haber pasado por los medios, yo trabajé en Radio Universidad, en Cable Hogar, escribí en medios gráficos allá por comienzos de la década de 2000 y demás. Eso de hacer crónicas de lo que pasa te ayuda también a entender, te ayuda a contar, te ayuda mucho a escuchar. Sí. Y todas esas son herramientas que yo uso en mi día a día hoy como concejal. Uh-huh. ¿Sí? A la idea, al estar conectado con la realidad de alguna forma. Estar conectado con la realidad, sí, tener los pies en la tierra siempre, caminar la ciudad, no dejar de hacerlo. Yo veo que hay dirigentes políticos que se acercan a la gente en la previa de la campaña, ¿no? Claro. Y mi premisa fue exactamente la contraria. Yo entiendo que hay varios de la generación actual que lo ven y lo piensan igual y lo sienten igual y los veo, ¿no?, porque los sigo en sus redes y veo que hacen lo mismo que yo, que es acercarse y no dejar de estar presente en los barrios donde está el reclamo, donde está la demanda, también en el centro, en el macrocentro. Todo el mundo tiene demandas de lo más diversas, ¿no?, para que la ciudad se pueda vivir de una mejor manera. Y bueno, usando las herramientas que forman parte de mi manera de ser, pero también de mi formación profesional, me voy acercando al objetivo de estar a la altura, que era lo que me propuse cuando me decidí a embarcarme en esto, ¿no?, que era algo desconocido, lo conocía solo desde afuera, como periodista, y ahora lo estoy viviendo desde adentro. Sí, eso de la mirada territorial, la mirada social,
Y por ahí el vínculo con la política, con la militancia, tengo estudiado que lo tenés ya del colegio secundario, de la facultad, de no participar activamente por ahí de un centro de estudiantes, pero sí colaborar, sumarte, decir, bueno, yo puedo estar. Y eso tiene una explicación, que te la puedo decir. Siempre me interesó lo público y el interés común. Por eso fui muy activo en los 5 años de colegio secundario. En esa época viví en San Lorenzo, viví unos 10 años. Terminé la primaria y hice toda la secundaria ahí. Y después la universidad ya me agarró viviendo de nuevo en Rosario. Todo aquello fue interesante porque me di cuenta del valor del esfuerzo de lo colectivo. Entonces, de militar en esa instancia, no politizada, fue una experiencia como muy pura. En la universidad lo que pasó es que atravesamos la década del menemismo, en donde la decepción con la política era muy grande. Entonces había una apatía generalizada por parte de la juventud. Se contrapone mucho a lo que está pasando hoy, son escenarios totalmente opuestos. Hoy veo mucha participación de la juventud, veo mucha militancia joven y me parece una experiencia súper rica porque te hace madurar y es el momento en el que más convencido te toma. Es el estadio de la vida en el que más convencido estás de lo que pensás, de lo que sentís. Muchas veces no puedes disociar esas dos cosas y por eso se termina un poco, en Argentina por lo menos, futbolizando la política. Pero lo bueno es que bien enfocado es una herramienta de transformación social muy poderosa, la militancia. Y eso es lo que yo valoro. Y cuando digo esto, lo digo por todos los espacios políticos. Después está, lamentablemente, la mala utilización del término militancia y tenés gente que milita para provocar discusiones en redes sociales. Y vos decís, ¿qué tiene de productivo socialmente eso? La verdad, nada. La verdad es nada. Pero bueno, es una lógica en la que todos los partidos han entrado o no han sabido cómo salir. La comunicación social, digo, la carrera, ¿te encontró o ya la tenías previamente mientras ibas cursando el secundario? Decir, yo quiero estudiar esto, dedicarme a esto. No, porque hoy muchos jóvenes le pasa eso, que por ahí llegan, terminan el secundario y no saben, sé que es un área que te gustaría trabajar, que estás trabajando, de hecho, el tema de las vocaciones de los jóvenes y a qué se van a dedicar. Digo, ¿cómo fue en tu caso el llegar a la universidad, el pensar en estudiar en la universidad, que ya es un paso importante? Es que de chico yo quería ser escritor, en realidad. Porque quería tomar nota de cosas y quería contarlas. Quería ser un contador de historias. Y nunca identifiqué cómo acercarme a ese hecho, a esa posibilidad de contar historias. Y me pareció que era una buena alternativa a la carrera, aunque no estaba muy decidido. Pensaba que a lo mejor tendría que haber estudiado letras. Estuve en la duda, pero también me interesaban mucho los medios. En mi casa hubo una tradición de seguir medios, leer medios. Leíamos muchos diarios, comentábamos las noticias todos los días con mi vieja, con mi viejo. Mi vieja había sido periodista de joven, entonces eso ya como lo tenía ahí, ¿no? Y siempre hubo libros en mi casa. Bueno, actualmente los hay, pero cuando vivía con ellos, con mi familia, siempre hubo libros, siempre hubo debates, siempre hubo discusiones, siempre hubo lecturas sobre la realidad y lo que pasaba. Así que te darás cuenta que es algo que lo traigo conmigo ya. Y bueno, en la carrera me agarró medio desorientado, sin saber bien si iba a hacer algo, un paso acertado, y sí, entré y me enamoró la carrera y la terminé y bueno, me fue llevando una cosa a la otra hasta donde estoy hoy. Para entrar en el tema de cómo desembocaste en la política, hay una cita que tengo del momento de la campaña, las recorridas, que es: a mí no me llamaron, yo fui a buscar esto y propuse sumarme. Hiciste la tarea. Hice la tarea, sí, la estoy preparando hace rato. Es verdad. ¿Cómo fue eso? Contame esa... Mirá, fue así. Como periodista, acá en Rosario, una ciudad de la que nunca me quise ir a trabajar a Buenos Aires, que es el sueño de casi todo periodista que trabaja en Rosario, yo estaba convencido que desde acá se podían hacer cosas y muy buenas. Y la verdad que sí. Y pude hacer prácticamente todo lo que quise hacer. Y pude trabajar en todos los lugares en los que quise trabajar. En los programas en los que quise trabajar. O sea, yo llegué donde quería llegar. Y llegué muy rápido. La verdad no lo hubiese imaginado. Y en un momento sentí que ese proceso estaba llegando a su fin. Y la verdad es que no me vi, cuando admití que había llegado a su fin, en otro medio trabajando. Menos en otro medio local. Claro. No me visualicé ahí. Y dije, ¿desde dónde puedo sumar algo aprovechando la experiencia de los años
en medios, de conocer la ciudad, de caminar la ciudad, de contar la ciudad, de estar en contacto con gente, de tener medios digitales, sociales, las redes activas, nutridas. ¿Dónde puedo llevar todo este caudal de todo lo que hice? De ahí pensé en lo público otra vez, como cuando era chico. Y pasa algo que le debe pasar a muchos, ¿no? La desconfianza en la política y en los políticos en general. Pero claro, cuando te acercás a personas y a grupos de personas que conoces hace muchos años, sabés cómo viven, dónde viven, cuáles son sus valores y demás, te empezás a preguntar al revés. ¿Por qué no voy? En lugar de ¿por qué voy? O ¿por qué iría? ¿Por qué no voy acá? Y la verdad es que le propuse a Pablo Hapkin, el intendente, trabajar con él. Le dije, desde donde vos creas que yo puedo aportar algo. Y si ese algo no era en comunicación, mejor todavía. Porque además el equipo de comunicación que tiene la municipalidad ya está nutrido y hay profesionales y muy buenos ahí. La verdad que no les iba a hacer falta. Entonces no le iba a sumar a nadie. Me iba a sumar a mí nada más. Y Pablo me puso como a hacer las inferiores para ser concejal. Claro. Me sumó a un área que se llama área de respuesta cercana a vecinos y vecinos. Y desde ahí tomábamos contacto con reclamos que le llegaban a él, a sus redes sociales, que son canales informales, ¿no? Claro. Pero todas las municipalidades del mundo deben estar en el mismo proceso y si no lo están, está muy mal. Cada vez es todo más informal y más horizontal por cómo son las redes sociales. Entonces te llega mucho caudal por ahí, más que por un número de expediente. Y mucho más rápido además. Mucho más rápida la llegada. La resolución es relativa, tiene que ver con el problema y con la complejidad que tiene. Y si depende exclusivamente de un municipio o interviene en otras áreas de otros gobiernos, o si intervienen empresas de servicios y demás. Pero todo eso no lo sabía. Lo supe cuando fui a trabajar con él. Yo me encargaba de, con un grupo, clasificar esos reclamos, ver cuáles se podían resolver rápido o de manera bastante expeditiva. Tomé contacto con todo el departamento ejecutivo, es decir, con toda la municipalidad en sus áreas operativas, sobre todo, ¿no? Los que están en terreno trabajando y los que tienen que tomar la decisión de resolver, aunque no estén en terreno. Tomé contacto con todos ellos, conocí a todo el gabinete trabajando en ese área y personalmente me encargaba de llamar vecino y vecina, por vecino y vecina, a cada uno para preguntarle, primero, cómo era el problema, que me lo contaran, qué días iba a estar. Iban, se lo arreglaban. Y después llamamos a ver si había quedado bien, si había otra cosa. Obviamente que cuando vos tocabas un punto te surgían otros 4 problemas a resolver, pero esto es así. Lamentablemente son temas muchos que son de arrastre, ¿no? Y se demora mucho tiempo. Pero ese área que sigue funcionando en la municipalidad es muy interesante como un acercamiento a los vecinos y vecinas, que además tienen otros canales. Los centros de distritos, las áreas de servicios urbanos que están operando en los distritos, en donde vos hacés el reclamo. El Rosario Responde, el 147. Todas las herramientas sumadas van a ir aportando lo suyo. No vamos a resolver seguramente todos los problemas. Esto también quiero ser claro siempre que puedo. No se le puede mentir a la gente y no se le pueden prometer cosas a la gente. Y no se puede disfrazar de una acción algo que es una actuación. Que a veces veo en política que pasa esto. Que se actúa o se sobreactúa en algo que tiene que ser muy simple. Ahora que estoy en el consejo, te doy este ejemplo. Se generan expedientes para pedir que se tape un bache. O sea, vos, como concejal, tenés que ocuparte de gestionar eso sin necesidad de redactar un expediente que pase por 2 comisiones, se apruebe, llegue al recinto, se apruebe y recién ahí se tome la decisión. Porque al vecino le pasaron 4 meses, con mucha suerte. Puede pasar 1 año o 2. Entonces, lo que tenemos que hacer es al revés, ponernos de acuerdo para, sin generar papel, expediente y horas hombres, o horas mujer sería, horas trabajador o trabajadora, resolverlo lo antes posible. Y bueno, pasa por ahí el desafío de que también cambiar cómo se hace lo que se hace. Si le podemos acercar agua, porque si no se me va. Ya está. Si hay más, mejor. Pero... hablabas antes de conocer desde mucho tiempo a los representantes, es decir, dónde vive, cómo piensa. Y una cuestión que me gustaría saber es desde cuándo conoces a Pablo y también desglosar una cosa que, para que veas que hice la tarea, me gustó algo que decías de que te llamó el uso del megáfono en un momento de Hapkin, que en un momento se transformó en un símbolo. Bueno. Esa cuestión me quedó ahí y me gustaría poder desglosarla.
Esa escena del megáfono es muy loco porque yo estaba de 2 a 14, ¿no? Conduciendo, y en realidad cuando vi la imagen esa de Pablo con el megáfono ordenando algo totalmente desordenado que era la pandemia, antes de entrar al aire ahora que lo recuerdo bien, fue antes de entrar al aire, pero lo estaba viendo. Sí, fue la mañana temprano. Fue a la mañana, fue a media mañana. Yo dije, mirá, este tipo no entiende bien, como todos nosotros, ¿no?, lo que está pasando, pero lo que es claro es que no tienen que juntarse los adultos con los jóvenes por la transmisión del virus, porque en aquel momento, acordate, se pensaba que las personas adultas, y en realidad hay pruebas que indican eso, si están expuestas al virus podía ser mortal, sobre todo porque no había mortal en algunos casos, grave en otros, serio en otros, dependiera, ¿no?, porque depende de cada persona, de cada organismo. Él ordenaba algo que era desorden en todo el mundo, y cuando digo todo el mundo lo digo en sentido literal. Era algo que nadie entendía bien, pero como no podía en ese momento ordenarlo nadie, tomó la decisión personal de agarrar un megáfono que había en el lugar y tratar de ordenar a la gente y evitar que se juntaran esas franjas etarias más jóvenes con los adultos mayores. Fue todo un símbolo de una persona, de un ciudadano que está caminando su ciudad, no está en el Palacio Municipal como pasa gran parte de su tiempo, sino que está viendo qué pasa y está en contacto directo con lo que pasa. Aún cuando sea desconocido y aún sin saber cómo eso después iba a repercutir en la gente. Podían criticarlo por haber hecho eso. De hecho, lo criticaron. ¿Por qué reta a los jubilados? No los reta, los está cuidando de una manera y lo hace con urgencia y vehemencia porque de verdad vio que el problema podía ser mayor. ¿Y dónde podía ser mayor el problema? En la salud pública. Porque en Rosario la salud pública no falló. Es decir, en los casos en los que no pudo llegar a tiempo, fue por cuestiones específicamente biológicas, pero no fue por cuestiones de desorganización. En Rosario a nadie le faltó una cama durante la pandemia, y la etapa más desconocida, la más brava de la pandemia, se pusieron de acuerdo salud privada y pública, y la salud pública no falló. Y Rosario volvió a levantar la bandera de la salud pública que tanto la distingue de otras ciudades y de otras, hasta incluso provincias. Es una salud pública municipal, en la gran mayoría de los casos, que puede enfrentarse a temas como este. Y para hacerlo, tuvo que poner a trabajar todo su gabinete para la Secretaría de Salud. Es decir, estaba en lo grande, pero también en lo chico. Y eso no lo ves todos los días en un dirigente político. Por eso yo digo que fue conmovedor, o que fue como ¿viste? Como te suena una campana, una alarma, algo en tu cabeza te dice, che, el rumbo es por acá. Entonces, ¿dónde podía ir? ¿Con quién podía trabajar? Con alguien que admirara y a quien conocía hace muchos años, 20, que es a Pablo. Por eso fue que le dije a él de sumarme con el esfuerzo, lo que pudiera aportar, para ver qué podía contribuir para esta ciudad. Eso, yo cuando vi también lo del megáfono, digo, debe ser una cuestión de mostrar un símbolo también, porque Pablo muchas veces dijo que él soñaba con ser intendente. Cuando logra ser intendente, 2-3 meses después llega esta cuestión, esta emergencia sanitaria mundial. Le tocó la peor, como dicen hoy en día. O le tocó la peor, de verdad. O tiene la peor de las suertes. Yo doy fe que él soñó toda la vida con ser intendente, porque de verdad fue algo que lo desveló toda la vida. Y le costó 30 años lograrlo. 30 años de mucha militancia, mucha lucha, de pensar en grandes cosas, de pensar en grande. Y me parece que es una persona que está destinada a pensar en grande, que está destinada a liderar, porque eso es lo que transmite. Y contagia ganas, contagia energía, contagia ganas de cambiar las cosas. Y lo hace con sencillez. Lo ves cuando habla con la gente. Nos tocó compartir el sábado a la noche de peatonales. Era una nueva edición que por suerte tuvo muy buena recepción por parte de la gente, y verlo frenar, hablar con vecinos, con vecinas, es nada. Vos decís, ¿qué político en Argentina hoy puede hacer esto? Y la verdad son muy pocos. Son pocos. Pero los rosarinos estamos mal acostumbrados, hemos tenido otros referentes que han pasado por ese mismo molde, ¿no? De poder caminar por la calle y hablar con los vecinos y vecinas. Mencionaste esto de los referentes. Imagino que Pablo ya es
para vos un referente, creo que algo lo dijiste así, pero Lo es. Dentro de otros políticos históricos, puede ser de acá de la provincia de Santa Fe o a nivel nacional, Uh-huh. ¿en quién te referenciás? Digo, no de la actualidad solamente, sino Sí. te vi por ahí nombrar a Wiener, a Alfonsín. Bueno, por supuesto. Porque han sido garantes del consenso, de lo democrático, de acordar, de pensar a veces sin mezquindad política y de pensar en la película grande, en la foto grande sería, pensar en el bosque y no en el árbol, que es lo que a muchos políticos les ha faltado y les falta hoy en día. Y la verdad que son ejemplos con los que me gusta quedarme. Podría hablarte del Tigre Caballero también como intendente, vos no lo viste, probablemente gobernar esta ciudad, pero puso orden y la hizo crecer o la potenció, hizo mucha obra pública. Sí. Los intendentes que han hecho obra pública para mí son ejemplos porque son capaces de pensar en el legado, ¿no? Pablo es uno de esos ejemplos. Te puedo decir que Lifshitz también lo fue. Sí. Y Wiener también lo fue. Y Caballero también lo fue. Podría hablarte de esos que son los grandes ejemplos de los últimos 30 años de lo que ha pasado en la ciudad. Por eso yo creo que es una escuela ya dirigencial rosarina, más allá del partido. Pablo es Creo, yo soy Creo, que es el partido al que pertenecemos, pero estamos en el Frente Amplio Progresista, dentro del cual está el socialismo, y ahí sí están Lifshitz, Wiener, Caballero estaba ahí también, hasta que bueno, se apartó del partido y creó su propia fuerza, ¿no? Y lo hizo sin no pocos dolores, porque provoca eso, cuando los grupos humanos empiezan a no ponerse de acuerdo, se provocan tensiones, y si hay rupturas, esas quedan, lamentablemente las rupturas quedan. Antes hablamos de tu formación, de tu trabajo y demás, y el año pasado, en las elecciones 2021, se dio, no sé si un fenómeno, pero quizá algo que va a seguir sucediendo en los próximos años, que es muchos periodistas que empiezan a ocupar cargos, que empiezan a presentarse, y continúan esta cuestión de los outsiders, como se dice en el ámbito político. Hasta que dejas de serlo. Hasta que justamente a ese punto quiero ir. ¿Te sentís cómodo con eso de el outsider, la persona que viene de afuera de la política y gana un lugar? O la política es más lo que hablábamos antes, esto de estar en el territorio, de hablar con la gente? La política es, para mí, no perder tiempo y tratar de ser responsable y eficiente y tratar de hacer posible lo imposible, como se cita siempre esa frase histórica. Ya hay periodistas en el Consejo que son anteriores, que nos preceden a los que entramos ahora. Lo que pasa es que entiendo que el enfoque está en que había 4 periodistas juntos, que se presentaban en elecciones. Anita Martínez, pero Anita Martínez ya hace rato no es periodista y está en la política. O sea, yo ya ni la mencionaría como periodista. Lisandro, Tesandori, mi caso en particular. A ver, Norma López era periodista, Charly Cardoso era periodista, Elvio Martínez fue periodista, Pablo Crivioli era periodista antes de ser político, Evarista Monti fue concejal, era periodista. O sea, hay muchos ejemplos a lo largo de la historia. Mariano Moreno, uno de los grandes políticos de este país, una de las personas que pensaba en grande, hacía periodismo. Fundó el diario La Gaceta. Y sí, periodismo, el Día del Periodista, el 7 de junio, es precisamente en honor a Mariano Moreno. Digo, periodismo y política van juntos. Eso es una cosa que tenemos que terminar de entenderlo de una buena vez. Lo que pasa es que el periodismo en Argentina está tan bastardeado que hoy, lamentablemente, muchos periodistas no toman en cuenta el rol social, la función social que cumplen. Y lo toman de la manera más liviana, más trivial posible, disfrutando de su celebridad, disfrutando de su reconocimiento, que mucha gente, como las instituciones funcionan como funcionan en Argentina, los toma como fiscales que no lo son, o que los toma como representantes de lo popular, y está muy bien que estén, y está muy bien que esa sea la función, pero lo que tenemos que lograr es no sobredimensionarla, porque de verdad esto lo construimos entre todos. Entonces, cuando uno de esos periodistas, hay una mala caracterización general, la generalidad siempre está mal porque nunca encaja todo el mundo dentro de la generalidad. Cuando se habla de los periodistas en política, qué bárbaro, ¿por qué agarran para ese lado? ¿Por qué toman ese rumbo?
Bueno, porque hay una concepción, ya la profesión misma te vuelca al interés por lo público. Y después depende en qué lugar ocupes, pero el interés por lo público sigue presente. Si lo tomás con responsabilidad, si lo tomás como de una estrella de Hollywood, no. Además, estás errando por la escala, ¿no? Claro. De verdad salís fuera de circunvalación, no te conoce nadie. Entonces, se trata también de tomar dimensión de lo que uno es, representa, qué función cumple en todo momento. Hice la tarea y me di cuenta. En la primera semana como concejal leí en las redes, en tus redes, decías, no vengo a venderles nada a tus seguidores, a la gente que te eligió, que te votó. Y ahí entra esta cuestión que hablábamos de las redes sociales, por ahí el uso y abuso de las redes sociales de los que cumplen una función política, de los que son candidatos también, y esta cuestión de pasar a ser como un influencer. Es una cuestión ahí de, fíjate el fenómeno este de Santi Maratea, que se vuelve como una figura que no está en un cargo público, pero muy politizado, como decir el héroe, el influencer héroe que está en esta cuestión. El uso y abuso de las redes sociales en los políticos. ¿Qué podemos charlar acerca de eso? Me quedé pensando en Santi Maratea, pero yo te quiero decir que los influencers con ganas de ayudar son bienvenidos siempre. Por supuesto. Y que está re bien lo que hacen. Los influencers y la gente de a pie, digo, ¿no? Totalmente. Pero héroe para mí es la maestra que en pandemia dio clases desde su casa y les pasaba a buscar la tarea a los pibes por la casa de cada uno. Porque hay maestras rurales que hicieron eso durante la pandemia. Esos son héroes. Todo lo demás es cartón pintado. Mañana no está más. Y nadie se acuerda. Ahora, ese pibe, el que fue alumno de esa maestra, no se olvida nunca más. ¿Por qué? Porque lo acercó al conocimiento. Y eso le dio una herramienta, y ese pibe dio un paso más al frente para tener la cabeza libre, despejada y saber pensar. Porque la educación, como muchas veces se dice, es lo más importante, se olvida cuando empezamos en esta histeria de redes sociales de ver quién publica más o quién hace más show. Yo digo, no vengo a venderles nada porque de verdad no necesito aclarar lo que hice como periodista. No necesito prolongar mi ejercicio periodístico en ser concejal. Ser concejal es otra cosa. Aquel que viene del periodismo y no lo entendió, lo va a ubicar la gente. Y eso va a pasar tarde o temprano, porque todos rendimos cuentas. Y a mí me gusta rendir cuentas, porque para eso me pusieron ahí también. Entonces, si rindo cuentas, quiero que sea porque de verdad transformé cosas, porque de verdad logré agilizar un trámite, de verdad logré que a un club no le falte un redoblante, no le falte una bandera, no le falten conitos, pecheras para practicar los pibes, que lo único que tienen en su vida, más allá de su familia y sus amigos y su escuela, es un sueño. Más tiempo le dedicás a las redes y a vender, entre comillas, o a promocionar lo que haces, más tiempo le estás sacando a esos pibes a los que tenés que ayudar a soñar. Porque de los sueños salen las ganas de superarse. Y de ahí haces un ciudadano mejor. Entonces, fíjate bien en qué ocupás tu tiempo. Ese es mi mensaje. O por lo menos es mi forma de pensar. Voy a entrar ya en la última parte de esta charla, de esta entrevista. Y un gran tema que abordaste en campaña, que lo seguís acompañando a Pablo en esta militancia por este tema, es la autonomía municipal. Sí. La autonomía municipal de Rosario. Hay algunos proyectos. Pablo dijo que va a enviar uno a la legislatura a través de algunos diputados. Hay uno que ya se envió en el 2020, si no me equivoco, de Rubén Giustiniani, que habla de la autonomía municipal. Una autonomía en el orden institucional, político, administrativo, pero creo que el tema fundamental por el que se está hablando hoy de autonomía municipal, y en esto nos vamos a meter en por ahí temas más políticos, es el tema de las fuerzas de seguridad, el abordaje policial que se quiere para paliar este flagelo que tenemos de la violencia y la inseguridad en Rosario, ¿no? Bueno, el discurso de Pablo en la apertura de sesiones ordinarias del Consejo fue bastante concreto y bastante claro con respecto a ese punto que vos preguntás. Y lo que Pablo propone es un instrumento para que se le otorgue la facultad a la ciudad, al intendente, de ser el jefe político de la policía, que hoy por hoy lo es el gobernador, ¿no? Y en todo caso el ministro de gobierno provincial o el ministro de seguridad, sin ningún lugar a dudas, ¿no? En lo que atañe a la unidad regional 2, que es la división geográfica de la policía para Rosario, el intendente podría, si esto avanza, ¿no?,
tener la facultad de designar al jefe de policía. Esto es lo que Pablo quiere y viene pidiendo, y lo dijo también en la campaña el año pasado. Y también diseñar los operativos de seguridad en la ciudad de Rosario, junto con el jefe de la Unidad Regional 2 o la jefa de la Unidad Regional 2. Lo que propone Pablo es la diferencia entre incidir y decidir. Sí. Es así de concreto, pero es abismal la diferencia. Porque surgieron críticas al respecto. Yo escuché comentarios de si ya hay una mesa de seguridad con el ministro Laña a la que va el intendente, ¿para qué quiere el intendente entonces ser el jefe de la policía si ya hay un jefe de policía que es político? Una cosa es incidir, una cosa es contar lo que pasa, y otra cosa es, mira, hagamos esto, esto y esto, que es lo que él está proponiendo. Uh-huh. Y ese grado de autonomía tiene de ventaja que no hace falta crear una estructura nueva, una policía local, en la que en algún momento podemos llegar a desembocar. ¿Quién te dice que no? Pero seamos concretos. No vayamos a vender algo, sino ocupémonos de lo más urgente. ¿Y cómo? Con las herramientas que sí nos dan, vamos a tener para poder hacerlo. El conocimiento de la ciudad y de lo que pasa en la ciudad está en poder del intendente. Ahora, lo mejor sería que se le dé esa facultad, que se avance en ese sentido, para que la ciudad tenga este grado de autonomía, un gran paso, y también una facultad que es la de ocuparse de un problema urgente. Porque hoy por hoy igual nos reclaman seguridad, aunque no podamos hacer mucho más que la mejora del espacio público, iluminar mejor, podar mejor los árboles. Cuestiones para preventivas. Que no haya oscuridad. Claro, cuestiones preventivas y nada más. Vamos a seguir sin cuestiones punitivas, eso también hay que decírselo a la gente. Vamos a poder seguir sin tener fiscales, vamos a seguir sin tener jueces, eso no va a cambiar. Pero son grados de autonomía y este es un gran primer paso. Uh-huh. Hay especialistas en derecho constitucional que hablan de que, y antes hablábamos de esto de los tiempos de la política y demás, de que habría una cuestión en la constitución de la provincia que no permitiría que se pueda realizar esa tarea. Bien, no la hice porque no me anoté bien el artículo, no me acuerdo si es el artículo 2, inciso 17 de la Constitución. Bueno, bien. Si hay algún especialista en derecho constitucional podría corregirme, por supuesto. Que comenten. Claro. Pero se tiene en cuenta esto, digo, si no sucede esto de la autonomía municipal, ¿cómo puede el municipio seguir avanzando en esta cuestión y hacer frente al tema de la seguridad, pasando a otros temas de lo preventivo, ¿no? Mira, mi propia oficina está trabajando en el tema de la autonomía porque desde lo local, desde el Consejo Municipal, también se puede aportar a través de una asamblea estatuyente que pida, a través de la carta orgánica que tiene la municipalidad y apelando a la Constitución Nacional, que a la ciudad se le empiecen a otorgar grados de autonomía. Eso lo estamos trabajando nosotros en mi concejalía. Pero, además, lo que quería decirte es que la Constitución Nacional sí prevé la posibilidad de otorgar autonomía a ciudades. Y de hecho en Córdoba ya hay una experiencia también de una petición de autonomía ahí para que la ciudad tenga algún grado más de autonomía de la que tiene hoy en día. O sea, Córdoba está metida en un proceso similar al nuestro. Eso es lo que estamos investigando y lo que tenemos en nuestro equipo en consideración para poder presentar lo que jurídicamente tenemos que presentar para que esta idea prospere. Uh-huh. Así que, si eso no funciona, porque esa era tu pregunta, lo que tiene que ocurrir es una reforma constitucional de la Constitución de la provincia de Santa Fe, que es complejo, es largo, pero también va a llegar un momento en el que hay que asumir la madurez de lo que la ciudadanía te está pidiendo. Si no, ya empezás a ser como dirigente político, representante, un diputado provincial, un senador departamental, acá en Santa Fe, empezás a ser parte del problema si vos no querés avanzar. Si vos no querés garantizar las herramientas, empezás a ser parte del problema. Y bueno, ahí hay que ver de qué lado está cada uno y que la gente se acuerde. Uh-huh. Insisto que hice la tarea y integrás la Comisión de Obras Públicas, Producción y Promoción del Empleo, Servicios Públicos Concedidos, que tiene que ver con el transporte urbano, los colectivos, taxis y demás, uh-huh. De Ecología y Ambiente, uh-huh. Ahí hay un tema muy importante, y de deporte y turismo. Sí, y además estoy en la Comisión de Pueblos Originarios y la Comisión de Seguimiento de la adjudicación del contrato para la hidrovía. También. Bien. Habría que comentarle te sumo esas dos. A la gente de la página del Consejo que agreguen esas dos. No, está bien. No. Te explico por qué. Son comisiones ad hoc. Es decir, claro. se convocan específicamente comisiones para seguir especiales. Un solo tema. Sí. Me imagino que cuando fueron las elecciones, cuando ganaste, después de todo el festejo y demás, de la alegría,
ya te hiciste una idea de cómo iba a ser el trabajo en el consejo. ¿Cumplió tus expectativas? ¿Falta algo ahí, teniendo en cuenta esto de las comisiones, ¿no? Es mucho más emocionante de lo que pensaba y tiene algunas cosas también son mucho más largas de las que pensaba. Es decir, son mucho más burocráticas de lo que pensaba. Pero no deja de ser interesante aprender de todo eso y ver qué atajo podemos encontrar. Y lo que estoy viendo en mis colegas, concejales, de otros partidos incluso, ni hablar de Bloque Arriba Rosario, pero de otros partidos estoy observando lo mismo, que hay muchas ganas de ahorrar tramiterío al ciudadano, claro, de ahorrarle tiempo, de ahorrarle esfuerzo. La ciudad dio un gran primer paso con el perfil digital ciudadano, sí, que es lo que vos cargas en la página de la municipalidad y tenés unificados todos tus trámites, todos tus permisos, todas tus peticiones están ahí, todos los expedientes que se armaron en relación a pedidos tuyos están ahí. Y a partir de ese perfil digital ciudadano que Pablo llevó adelante, porque es producto de su gestión y la gestión de Germán Giró, del área de modernización y de desarrollo tecnológico que tiene la municipalidad, se puede pensar que el consejo también puede aportarle a esa nueva herramienta, ¿no? Tratando porque hay muchos concejales con ganas de desburocratizar, y me parece que si nos ponemos todos con la misma tónica, en promedio de edad andamos todos más o menos por ahí, sí, 30 y pico, 40 y pico, algunos concejales son un poco más grandes en edad, pero está bien, sí, yo no tengo dudas que se van a sumar, porque ganas de trabajar hay, y esto lo noto, lo veo, y veo la pasión con la que los otros concejales también van a las comisiones a defender sus ideas, sus proyectos, y la verdad que está muy bueno. Al principio te mencionaba esto de que tenés la intención de trabajar por los jóvenes que no saben qué hacer después de la escuela secundaria, aquellos que abandonaron también la escuela por la cuestión de la pandemia. Y hay un trabajo ahí de vincular la escuela de oficios de la Universidad de Rosario con el programa del municipio, para, entiendo, sacar a los jóvenes de la marginalidad y, como te escuché también decirlo, alejarlos del negocio del narcotráfico y la narcocriminalidad, ¿no? Sí, ¿Cómo está ese trabajo? Es una batalla muy desigual esa, y siempre lo voy a decir, al poderío económico y a la prosperidad rápida que puede generar, hay que competirle con conocimiento, como te mencionaba el caso del pibe, al que la maestra en la pandemia le dio clase y lo acercó el conocimiento, al pibe también hay que dárselo. Ya la municipalidad trabaja activamente en una de las ideas que dijimos en la campaña, que era sacarle uno a uno el pibe al narco y ir a buscarlo a la casa para llevarlo a la escuela. Hay un programa que se llama Andamios, que es de la municipalidad. Se cortó camino, en lugar de presentarlo en el consejo, directamente la municipalidad empieza a ejecutarlo con datos del censo que se hizo, cuando la provincia tuvo, en la gestión del Frente Progresista, el programa Vuelvo a Estudiar, que se hizo un censo de pibes, se los buscaba uno por uno y se los intentaba convencer de que volvieran a la escuela. Una tarea social inmensa, y que va a ser recordada, pese a que este gobierno la desarticuló, no entiendo bien por qué, pero el programa Andamios viene a suplir eso en Rosario, y está muy bien que suceda. Y con respecto a lo que me preguntás vos, con respecto al programa, yo ya lo tengo escrito y presentado en el consejo hace más o menos unos 2 meses, porque fue la primera ordenanza que... Es un proyecto de ordenanza, significa que es un proyecto grande, que va a llevar su tiempo de discusión, pero que, como bien dijiste, coordina los esfuerzos de la Escuela de Oficios de la UNR, el programa de la Dirección de Empleo que tiene la municipalidad, sí, pero también instancias formales y no formales que no dependen directamente de estas dos. Lo que hacemos es juntar todos, coordinarlos a través de una única autoridad de aplicación y vincularlos con las empresas de la región. Buscar qué buscan las empresas, qué perfiles necesitan, y toda esa información empezar a cruzarla. ¿Para qué? Para conectar al que a lo mejor no sabe que en tal empresa, en tal lugar, hay un trabajo en el que él puede encajar, en el que él puede crecer y formar parte, y además aprender y capacitarse. Ese programa de capacitación es el primer pasito. Después el resto es resolver que se transforme en algo duradero. Y eso va a ser muy interesante cuando lo veamos en marcha. No tengo duda que se va a aprobar ese proyecto que ya está en el Consejo Municipal a mí me parece 1000 años, pero hace 1 mes y medio, que está 1 mes y medio o 2, porque lo ingresé en enero. La vicepresidenta Cristina Fernández, en una charla en enero en la Universidad de Honduras, decía que donde el Estado no está presente, aparecen los narcos, brindándole a la gente por ahí escuelas, trabajo. Entiendo que un poco el trabajo que buscas, esta ordenanza, lo que busca es tener un Estado más presente, llegando a ese pibe, a esa piba,
que vive en una situación vulnerable, en la marginalidad, que por ahí no puede ir a la escuela, o que no tiene trabajo, que necesita ayudar a su familia para poder comer, para poder vivir. Creo que la ordenanza tiene que ver con eso y como vos decías, pelearle pibe y piba a los narcos, ¿no? Sí, tiene que ver con eso. Es una instancia superadora de lo que es el colegio secundario, pero es una instancia que de 18 a 25 años, porque ahí apunta específicamente este plan Rosario en Marcha, del que te estoy hablando. Me parece que ese es el sector, ¿no? Es un programa que persigue ese objetivo y que también contempla que los empresarios gastronómicos o comerciales que tomen empleados mayores a 40 años tengan beneficios en tasas de servicios de la municipalidad. No voy a decir impositivos porque la municipalidad con los impuestos no está, pero sí está con tasas, con el derecho de registro de inspección, con la tasa general de inmuebles y demás. La municipalidad aporta eso, aporta, aquel que tiene que es más 40, al que le es muy difícil conseguir trabajo, bueno, que los empresarios sepan que tienen una herramienta disponible para, si toman más de la mitad del personal con esa edad, pueden entrar, porque no hay nada más desmoralizante para un padre de familia que llegar de buscar trabajo y no poder contar que lo consiguió, y es muy difícil la reinserción laboral. Cuando pasa la línea de 40 años es complicada, salvo que tengas saberes específicos y que sepas exactamente dónde ir, ¿no? Pero el que ha vivido haciendo una cosa y otra, a ese le cuesta mucho más. Y ahí es donde también apuntamos con el Rosario en Marcha. Hay un tema también que anoté porque me parece que es muy importante y creo que junto con Pablo lo están trabajando, lo están llevando adelante, que es el reclamo por el transporte público. Sí. Un histórico reclamo que se hace en el interior del país, y ahora justo se da esta cuestión de que Nación y la Ciudad de Buenos Aires están peleando esta cuestión de los subsidios al transporte público. Se está viendo cómo Cava tiene un precio del boleto y acá en Rosario, en Córdoba, en muchos otros lugares tenemos otro precio que es triplicado, cuatruplicado, quintuplicado, ¿no? Vos pensás que en el área metropolitana de Buenos Aires y sobre todo en Cava, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el boleto costó menos de 20 pesos a lo largo de 2 años en un país con una inflación que no baja del 50-51% anual promedio. ¿Qué pasa? ¿Magia? No, lo estamos pagando entre todos. Ahora bien, tengo que aclararte que le saquen el subsidio a Cava provoca que las empresas que trabajan en AMBA, que entran a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sigan con un esquema de subsidios y los de Cava no. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a poner en dificultades financieras a las empresas que trabajan en Cava. Claro. Esto no es redistribuir los subsidios, no al menos en un sentido federal. Tiene que ver más con una interpretación política y un aprovechamiento político, en cierto sentido. Al ciudadano igual le va a venir bien, al que tome colectivo. Pero hay que ver, más allá de eso, qué pasa detrás. Y es esto que yo te estoy diciendo. No tiene que ver con equilibrar las cuentas, porque recién 3 semanas después se supo que a Rosario, si se aprobaba el presupuesto, le iban a llegar un mayor volumen de subsidios. Pero hasta entonces eso no se sabía. Y bueno, Pablo había pedido un boleto federal y se sigue pidiendo. Hay ciudades en el sur que están pagando 80 pesos ese boleto colectivo. En Rosario no llegamos a 60, pero no quiero decir que sea barato. No lo es si lo comparás con el servicio que brinda, que puede mejorarse y mucho más, pero también no hay que olvidarse que es una ecuación económica en la que intervienen empresas privadas y públicas, y que si teníamos casi 500.000 usuarios al día cortando boletos o marcando la tarjeta, hoy no llegamos a 400.000 todavía, y eso que estamos como saliendo del esquema de pandemia. Por eso el transporte sigue en emergencia, y emergencia significa que está funcionando con lo mínimo indispensable. No significa que esta sea la forma definitiva de funcionamiento, desde luego que no. Y entendemos que el reclamo pase muchas veces por ahí. Como parte de la Comisión de Servicios Públicos estoy perfectamente al tanto de eso, y soy uno de los que más insisto ante el Ejecutivo Municipal para ver cuáles son las líneas, trato de averiguar eso, cuáles son las líneas que van a volver a sus recorridos originales y cuáles son las líneas a los cuales van a parar los 140 colectivos que recientemente el intendente anunció que iban a volver a estar en servicio. Tenemos una empresa privada que quiso irse varias veces
y que todavía está con grandes dificultades financieras. Y esto sería catastrófico para la ciudad y sería un desafío más en este desafío enorme que es mejorar el sistema de transporte, que ha pasado gobiernos enteros y sigue siendo el mismo, con un volumen cada vez más grande de población y saliendo de una pandemia que bajó a la gente de colectivo, pues la gente no subía para no contagiarse. Bueno, ahora tiene que volver a subir y tiene que volver a decir acá estoy. Y la aplicación tiene que volver a funcionar como funcionaba, que dejó de funcionar con el esquema de emergencia. La aplicación de cuando llega tiene que volver a hacer lo que hacía, decirle a la gente cuándo pasa el colectivo, para que pueda salir con el tiempo contado y no quedarse esperando de más o no descubrir que ya pasó cuando llega la parada. Para ir cerrando, hay que pelearse menos y trabajar más. Estamos cansados de la grieta. Esa frase yo la sigo pensando y la revivo cuando hay algún comentario que tiene que ver con esto, ¿no? Con el abuso de las redes sociales, sí. Qué sé yo. Bueno, y lo sigo pensando. Sigo pensando en que cuanto menos tiempo perdamos, menos energía vamos a perder en eso, y cuanto más responsables seamos, más entre todos vamos a salir. Claro, después estará quien te acuse de jugar para los otros, ser demasiado tranquilo y demás, pero ya probamos la receta de pelearnos. ¿Y cómo nos fue? Y bueno, entonces probemos otra cosa. Esa frase te la cito porque en los próximos meses, seguro desde mitad de año en adelante, comenzará la carrera hacia las elecciones de 2023. Todavía no superamos las del 2019 y ya tenemos en marcha las del 2023. Ahora que estás desde adentro, digo, venís muchos años trabajando en el periodismo, haciéndole notas seguramente a los políticos en campaña y demás. Ahora que lo ves desde adentro, que conformás un partido, que acompañás al intendente Hapkin, que seguramente va a ser candidato, eso después, si querés lo charlamos. ¿Qué cosa le hace falta a los políticos, a los candidatos? No solamente para cautivar a los electores, que es lo que obviamente buscan en la campaña y para lo que está la campaña, sino para hacer eficiente el trabajo para lo que la gente los elige. Y les hace falta madurez y les hace falta eso que te decía antes, ¿no? No perder contacto con el llano, con la ciudadanía, con estar presente y pensar mucho antes de hablar, antes de dar declaraciones periodísticas. Ocuparse de los temas, preocuparse de los que no se pueden resolver y ver cómo esa preocupación pasa a ser ocupación y por supuesto pensar en lo que va a quedar, ¿no? Es una ciudad en la que vamos a seguir viviendo todos. Entonces hay que garantizar que se trabaje en pos de que la ciudad mañana sea mejor de lo que hoy está. Uh-huh. Antes hablábamos del Frente Amplio, progresista. Me decías, Pablo nació para liderar. Y en la apertura de sesiones dejó una frase que algunos medios, colegas, decían, nombraban la frase que citaban esta frase que decía Pablo de quien agarre el mandato en el 2023 va a encontrar un municipio tal y tal ordenado. Pablo se está pensando ya como pasar la frontera del municipio, ser candidato a... Se lo puede estar diciendo a él mismo si tiene que volver a agarrar la intendencia en 2 años o no. De todas maneras, siempre hay un proceso de elecciones en el medio. Si volviera a postularse como intendente, yo creo que ganaría con holgura la máxima representación ejecutiva que tiene la ciudad. Pero si su decisión es no hacerlo, al próximo intendente o intendenta le va a llegar una municipalidad con las cuentas equilibradas. Eso también lo dijo. Y le va a llegar una municipalidad con la tarea bien hecha, con austeridad, pero con obras también, las que se pudieron, ¿no? Los años de pandemia que quitaron tiempo y la dificultad económica que esto generó en general, también hicieron su parte. Pero poder decir eso también es una particularidad de alguien que está pensando en más allá, yo me quiero quedar con eso, ¿no? De lo que a él le toque hacer o no. Está pensando en lo que le está dejando a la ciudad y cómo deja la ciudad. Y lo que dijo es eso. La deja tranquilo si la tiene que dejar. Uh-huh. A un intendente, a una intendenta o a él mismo de acá a 2 años, año y medio. Uh-huh. ¿Ciro Seixas tiene ambiciones de acá en más? ¿Personales? ¿O cumplir directamente con su tarea para lo que la gente la eligió hoy?
no puedo pensarme mucho más allá de lo que estoy haciendo hoy, porque además lo estoy aprendiendo. Y entonces sería irrespetuoso conmigo y con la gente que me eligió, que eligió el proyecto, ¿no? Yo solamente lo encabezo. Sería irrespetuoso con ellos y conmigo, incluso, pensarme haciendo otra cosa o ocupando otro espacio. Pero mi idea es seguir en esto, involucrado, porque es algo que hace mucho bien a los demás, pero también a uno mismo, porque uno tiene una pequeña partícula de egoísmo que hace que se sienta bien hacer algo por los demás. Reconozco esa partícula de egoísmo, pero también reconozco que genera compromiso y la verdad que soy así en mi vida, con mis amigos soy comprometido, con mi familia soy comprometido, con mis pasiones soy comprometido, y esto es una pasión también. Y bueno, quiero seguir viviéndola de esa manera. ¿Cómo estamos de tiempo? Bueno, esto fue Punto de Vista, este programa que comenzamos y tenemos, como te decía antes, el gusto y el honor de que seas el primero, así que de parte de todo el equipo te agradezco por sumarte, por venir a charlar y dar tu perspectiva. ¿Cómo nos vemos para el domingo? Para el clásico, yo le tengo fe al equipo de Sanguinetti, a Newell's. Lo veo que va levantando un poco, pero es un clásico, y en los clásicos hay una máxima que siempre se cumple, que es: puede pasar cualquier cosa. Y la verdad que sí, puede pasar cualquier cosa. No importa cómo venga uno, cómo venga el otro, si uno está peleando el campeonato y el otro el descenso, esto ha pasado al revés y al derecho. Hay que sentarse y desear que el partido se desarrolle en paz, y sobre todo el post partido sea en paz también. Ciro, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.